Evolución de la manufactura, Unidad 1. El fracaso es una gran oportunidad para empezar con más inteligencia. Henry Ford, 1903. Instituto Tecnológico de Querétaro, Unidad Cadereyta. Tema: Orígenes de la manufactura. El equipo está integrado por Poyas Bautista Luis Ángel, Ocampo Rojo Cintia Jacqueline, Pineda Martínez Jesús Eric, Vega Reséndiz Evelyn Maite. La manufactura nace precisamente como resultado de la necesidad de control y conocimiento de los procesos de producción, pero la implementación, desarrollo y perfección de estos sistemas no han sido nada sencillos, pues para llegar a tener los programas de cómputo especializados que hoy en día utilizan las organizaciones, se tuvo que pasar por un proceso de evolución que tardó mucho tiempo para poder lograrlo. Los primeros antecedentes se remontan hasta hace 5000 años antes de Cristo, en Sumeria, que es la primera civilización en todo el mundo, donde los sacerdotes, quienes eran los encargados de la administración de las riquezas, comenzaron a registrar los préstamos realizados a ciudadanos, la recaudación de impuestos y sobre todo realizaban inventarios de materiales y semillas que se utilizaban para la construcción o la siembra. Un milenio después, los egipcios comenzaron a utilizar y formular conceptos que hoy se siguen utilizando en la administración, planeación y organización de empresas, sobre todo para tener control de los recursos durante los proyectos de construcción. Casi 3000 años después, en China se empezaron a desarrollar procedimientos organizados para la planeación y especialización del trabajo. Todo con el propósito de tener control sobre los recursos disponibles y por ende sobre la producción de diferentes artículos. Los antiguos romanos fabricaban armas, alfarería y utensilios, pero los procedimientos se basaban en la habilidad puramente manual. Los hebreos seleccionaban a los trabajadores y les asignaban personal de apoyo. En el año 350 después de Cristo, los griegos desarrollaron especialización del trabajo como lo fue en la artesanía, con un mismo ritmo y movimiento. Primeros sistemas. Durante la etapa feudal, concentrándose principalmente en Europa, el poder recaía en una sola persona. Este era el feudo, solo por debajo del rey. Durante esta época se crearon maquinarias para la producción en grandes volúmenes. Uno de estos inventos fue la imprenta, que permitía generar muchas copias de un solo documento en muy poco tiempo. Los documentos que se imprimían principalmente eran carteles para distribuir información. Fue así hasta la Revolución Industrial en que nos encontramos con el surgimiento de las máquinas de vapor y la creación del reloj. Esto permitió la entrada de horarios de trabajo y los tiempos de entrega. En los sistemas occidentales, durante el siglo XV, en la época del Renacimiento, se desarrollaron nuevos métodos de construcción, se desarrollaron grúas y hubo grandes innovaciones en las plataformas elevadoras y en las fundiciones de hierro. Para 1567 aparece por primera vez la palabra manufactura, uniéndose posteriormente fabricar a la familia de palabras relacionadas en 1683. Para 1760 se funda una de las primeras ramas de la industria, siendo esta la industria textil. En 1776, Adam Smith introduce los conceptos de división del trabajo o repartición del trabajo en su libro La riqueza de las naciones. Para 1781 empiezan a aparecer los primeros motores de vapor o la maquinaria de vapor, siendo estos los primeros modelos funcionales que impulsaron la revolución industrial. En 1703, Eli Whitney introduce lo que es la manufactura por partes intercambiables. Esto se refiere a que tanto la maquinaria como el producto puede fabricarse por partes,
Así, cuando se encuentre una parte defectuosa, esta sea fácil de cambiar y vuelva a funcionar. Para 1832, Charles Babbage introdujo la especialización del trabajo. Al ver Charles Babbage que la revolución industrial generaba más trabajo y notar la relación entre el trabajador y la máquina, él pensó que si un trabajador se especializaba en la maquinaria que operaba o en su línea de trabajo, podían tener una producción mucho más eficiente. Para 1899 da inicio la ingeniería dentro de la manufactura. A mediados del siglo XIX, el autor Frederick Taylor empezó a implementar lo que es la administración científica y empezó a formalizar más este sentido de lo que era la gestión de los recursos y entre otras cosas importantes. En el año de 1900 se realizaron estudios de tiempos y movimientos para que más adelante Frank Gilbert pues estudió los movimientos en los puestos. Ahora sí que más que nada se dio la tarea a ver cómo eran todos los movimientos y todos los factores que pudieran influir, por ejemplo, la distribución y diseño de las instalaciones. En el año de 1913 fundó lo que es la compañía Ford. Como sabemos, este es uno de los pilares de la manufactura actual. Posteriormente, en este año, se creó una línea de ensambles para fabricar los autos de Oldsmobile. Para el año de 1904 se introdujeron lo que son los movimientos básicos de la mano, los cuales eran 17, se les conocen como movimientos Derblink. Para el año de 1910 se implementaron técnicas de programación, esto más que nada para facilitar el uso de las máquinas a los empleados y también en las líneas de producción, en todo puesto de manufactura. Ya centrándonos en los sistemas de manufactura actuales, pues tenemos a Henry Ford en el año de 1913. Él es el fundador de Ford y pues él más que nada montó en una línea de ensamble para fabricar sus propios automóviles como el modelo T, el cual lo podemos ver en la parte superior. También en el año de 1920 hubieron grandes beneficios. Esto gracias al aumento de la producción, con la implementación de mejoras de salarios y también ciertas medidas de higiene y seguridad. Se fue buscando cuidar la integridad física de las personas. Para el año de 1931, Walter aplicaba lo que son las gráficas de control de calidad. Más que nada, pues se empezaron a ver ciertos parámetros dentro de lo que debería de estar el producto o bien que producieran. Esto más que nada para que existiera mayor seguridad y mayor satisfacción para los clientes. En el año de 1937 pues se fundó lo que fue Toyota y más tarde los mismos fundadores de Toyota en el año de 1945, Toyoda y Ono, se empezaron a utilizar los primeros conceptos de Lean Manufacturing. Ellos más que nada pues en un telar lo que implementaron fue un sistema que detectara los errores, esto para evitar desperdiciar materia prima y también al mismo tiempo el disminuir el scrap. En 1960 se creó un sistema de información que controla de modo armónico la fabricación de procesos necesarios en la cantidad y el tiempo que se requiere, de ahí el just in time. A mediados de los años 70, David Williamson creó el FMS, Sistema de Manufactura Flexible, donde máquinas con herramientas CNC son interconectadas por medio de un sistema de manejo y recuperación de material automático. Para 1972, Toyota presenta la metodología SMED, a partir de las ineficiencias productivas. Por esto trata de reducir al máximo el tiempo de parada de cualquier máquina que esté trabajando. En 1980 se aplican técnicas japonesas para diseño, tanto para máquinas, estaciones de trabajo y empleados. Motorola en 1996 crea la metodología Six Sigma.
el cual reduce la variabilidad y elimina defectos o fallos en las entregas que se hacen al cliente. Manufactura. En 1990 nace el término manufactura esbelta, en el libro La máquina que cambió el mundo, por Womack. En 1996, Jim Womack y Daniel Jones publican el libro Lean Thinking, el cual habla sobre la mejora continua y la mejora radical, con las cuales una empresa puede llegar a ser mucho más eficiente y reducir sus costos. Actualmente, el uso de las técnicas como las 5 S, el justo a tiempo, entre algunos otros, han ayudado a mejorar y aumentar tanto la calidad como la productividad en distintas empresas u organizaciones. Además, estas técnicas permiten reducir costos de inventarios, materia prima o partes para el ensamblaje. Conclusión. La manufactura ha tenido una gran evolución a través de los años, convirtiéndose en la base de la economía nacional de muchos países, pues si no fuera por la manufactura, no podríamos disfrutar de todos los bienes y artículos que utilizamos a diario, desde aquellos más rudimentarios o artesanales hasta los artículos electrónicos que se elaboran como resultado de un proceso de evolución tecnológica.